La semana pasada hablé ampliamente sobre el periódico Público y una de sus reporteras, Laura G. de Rivera, que hizo una pieza absolutamente antiperiodística confundiendo el registro de eventos adversos con el registro de consecuencias adversas de las vacunas. Y han seguido, y esta semana salieron con cosas como que los sindicatos y la Confederación Intersindical y algunas organizaciones de supuestos afectados por la vacuna, piden que se investiguen los efectos secundarios de las vacunas COVID. Dices tú, esta gente, qué buena idea se les ha ocurrido. Nadie estaba investigando los efectos secundarios de las vacunas y afortunadamente los sindicatos españoles y algunas organizaciones de personas que se dicen afectadas por la vacuna están pidiendo que se investiguen. Hombre, qué omisión más terrible esta de no investigar. ¿Para quién se le ocurre no investigar esto? Hombre, es que hay que ser tontos. Digo, porque se debe investigar. ¿Y por qué se debe investigar? Vamos a empezar por allí. Bueno, se debe investigar fundamentalmente porque ningún medicamento está exento de efectos secundarios. Nada en el mundo está exento de efectos secundarios. Cuando algo tiene un efecto, no solo tiene ese efecto, tiene muchos otros. El cuerpo humano es complejo, las sustancias químicas son complejas, las sustancias biológicas son complejas, y por lo tanto no es posible aislar un efecto de un medicamento, como la gente que hace herbolaria, ¿no? Que dice, esto es bueno para el estómago. Todo lo que tengas en el estómago, desde una dispepsia hasta un cáncer galopante, todo esta hierba es buenísima para ello. Y no tiene ningún efecto secundario. Aunque tenga 1500 principios activos que todos van a actuar sobre tu cuerpo, tú tómate esto y vas a estar mucho mejor, ¿no? Bueno, pues no, en realidad no. Todos los medicamentos y todas las vacunas, todo lo que le ponga usted al cuerpo humano tiene la posibilidad de tener efectos secundarios de los que debemos estar conscientes, porque finalmente va a haber personas que van a sufrir por esto. Sin embargo, a diferencia de lo que afirman los sindicatos, asociaciones de afectados, el periódico Público y la reportera, siempre se están investigando los efectos secundarios de todos los medicamentos, incluidas las vacunas para la COVID. Y se han detectado, sin duda alguna, con bastante claridad, algunas enfermedades, algunas afecciones que están relacionadas con. Esto es de los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, en su versión en español, y siempre dejan muy claro que son casos de miocarditis y pericarditis después de la vacunación contra el COVID-19. Debería ser la COVID-19. Son muy cautos porque si no está establecida la causalidad con absoluta certeza, no puedes afirmarla, lo que decíamos la semana pasada. Eso se llama la correlación no significa causalidad. O el que algo ocurra después de otro no significa que ocurra a causa del otro. Entonces, en el caso de la miocarditis y la pericarditis, los datos de la farmacovigilancia indican que los índices de miocarditis posteriores a la vacunación suelen ser más altos entre hombres de 16 a 20 años después de la segunda dosis. Los científicos han hecho revisiones detalladas de los casos de miocarditis y pericarditis posteriores a la vacunación y han puesto los datos a disposición de los proveedores de atención médica y del público. No está suficientemente fundamentado que la miocarditis y la pericarditis sean consecuencia de la vacuna, pero están atentos a ello. No necesitan que se los vengan a decir, es su trabajo. Bueno, síndrome de trombosis con trombocitopenia, que es la que más citan. Los propios CDC explican que la revisión de informes recientes indican que existe una relación causal entre la vacunación contra el COVID-19 de Janssen y de Johnson & Johnson Janssen, o sea, de esa vacuna en concreta, y la trombosis con trombocitopenia. Estas observaciones contribuyeron a la recomendación de la CIP sobre la preferencia de uso de las vacunas de ARNM contra el COVID-19 por encima
de la vacuna para la COVID de Johnson & Johnson Janssen. Es decir, tan se vigiló que ya hay una recomendación para no usar esa vacuna y usar las otras. Porque solo pasa con la vacuna Janssen. Pero si hay una relación causal que se ha podido determinar con claridad. Entonces, claro, esta gente que está protestando con mucha razón, porque si tiene trombosis con trombocitopenia, debe ser compensada, sobre todo si fue vacunada con vacuna Janssen. ¿Aquí en España tuvimos vacuna Janssen? No me acuerdo. Yo no sé, a mí me vacunaron 4 veces y no recuerdo con qué. Me daba igual. Bueno, el problema es este. El problema es que ninguno de los que están en las organizaciones de presuntos afectados por la vacuna reporta tener ni miocarditis, ni pericarditis, ni trombosis con trombocitopenia. Curioso, ¿no? Las cosas que sí está demostrado que pueden ser efectos en 4 casos de cada millón. En una proporción tal que sigue teniéndose que decir que los beneficios son muy superiores a los riesgos, pero no hay riesgo cero, nunca ha existido el riesgo cero, nunca va a haber riesgo cero. Los beneficios son muchísimo mayores que el riesgo, pero sí, 4 personas de cada millón pueden sufrir esto y puede ser grave. Pero no, de lo que se quejan es de cosas así, y esto está sacado de una de las organizaciones que están siendo apoyadas por Público y por la reportera para exigir que les den la incapacidad y les paguen una pensión porque tienen taquicardias, bradicardias, parestesias, fasciculaciones, vibración, lapsus y desorientación, niebla mental, hematomas, mareos, disfagia, falta de apetito, fatiga muscular y problemas motores. Si ustedes vieron este video que hace una semana, verán que son y están en las 2 organizaciones que promueve Público. Pueden ustedes leer los testimonios de la gente que quiere que se le den pensiones y que se le reconozca incapacidad laboral. Son los mismos síntomas vagos de la sensibilidad química múltiple, de la electrosensibilidad, de la fibromialgia, de la fatiga, del síndrome de fatiga crónica, del mal de ojo, de todas las enfermedades inexistentes que a lo largo del tiempo la gente ha dicho padecer con esos mismos síntomas absolutamente vagos que no se han correlacionado con la vacuna, que no se ha podido demostrar que estén causados por la vacuna y que por lo tanto hacen imposible que se les pague o se les declare incapaces para trabajar por culpa de la vacuna. Tienen razón al decir, bueno, si yo me vacuno porque me lo dice el gobierno y luego yo salgo dañado, pues hombre, el gobierno me tiene que reparar el daño. Sí, si el daño está causado por la vacuna, pero si no está demostrado este tipo de sugerencias que tenemos aquí sobre los efectos secundarios de las vacunas COVID, sigue siendo pésimo periodismo. Sigue siendo periodismo irresponsable, conspiranoico, promotor del miedo y por supuesto promotor de un negocio que para algunos no lo será, para muchos probablemente no lo será, para personas que realmente creen que les hizo daño la vacuna, pero creer algo sinceramente no te califica para ser tomado en serio. Pero también es negocio de algunos que mueven todo esto a sabiendas de que presidir una organización de estas es evitarte tener que volver a buscar trabajo durante muchos años. Así que seguimos con las patrañas y las tremendas patrañas de un periódico que se presume de izquierda, que se afirma a sí mismo de izquierda, que se dice de izquierda, que paga dinero a la gente como Monedero y Pablo Iglesias y Sacerra y toda esta gente, y que sin embargo no encuentra imposible ceñirse al conocimiento científico y a los hechos y a los datos de la ciencia, porque prefiere generar el miedo y la desconfianza contra un gobierno al que quiere tirar, que en ese sentido ahí sí está tan de la mano con los periódicos de ultraderecha de este pobre país que realmente da tristeza.